Hola, bienvenidos a este recorrido por un lugar muy especial, lleno de historia, aprendizajes y sueños compartidos. Les presentamos la Escuela Nina número 12 Wolf Skolnik, ubicada en Ceibas, Entre Ríos. Una escuela pública de jornada extendida, donde cada rincón está lleno de historias y cada día se construye futuro. Nuestra escuela nació un 25 de junio de 1925 y desde entonces ha sido parte fundamental de esta comunidad. 100 años de compromiso con la educación, de maestros y maestras que dejaron huella, de niños y niñas que crecieron entre estas aulas y de familias que siguen confiando en este espacio como una segunda casa. Hoy, en 2025, celebramos un siglo de vida con mucho orgullo. Contamos con más de 250 estudiantes, un equipo comprometido de docentes y personal no docentes y una propuesta educativa que crece y se renueva constantemente, con talleres como teatro, inglés, huerta, alimentación saludable, acompañamiento al estudio, TIC, ajedrez, recreación, juegos y mucho más. Nuestra escuela es un lugar donde aprender también significa crear, imaginar y disfrutar. ¿Querés conocer más? Acompáñanos en este viaje por el pasado y el presente de nuestra querida Wolf Skolnik. Esther Ferrer, tengo 80 años y vine en el año 50 a esta escuela, a los 6 años. Las aulas son estas que están acá, las dos, la galería, todo. Y acá donde hicieron la escuela, había una casilla de tabla, que ahí también se daba clase al primer año, al primer grado de ir. Hola, me llamo Ramón Amarillo y yo no recuerdo muy bien, pero entre el año 1975 y 76 fue que comencé a venir a esta escuela. ¿A qué edad venían? De 6 años hasta los 13 años, que hice el 7º grado. ¿Cómo eran los patios antes? Los patios eran las galerías y después todo tierra. ¿Ustedes tenían presentación de camperas? No había, no existía eso en esa época. Ni los viajes de egresados, ni nada de eso. ¿La cena tampoco? No. ¿Qué promo eran? ¿En qué año terminé? En 13 años. ¿Tenían muchos profesores? No teníamos profesores porque no había secundario. Había primaria nomás. En mi caso, por ejemplo, había una sola maestra que daba como varios grados, le decíamos nosotros, ahora creo que se llaman años. Y tenía, por ejemplo, quizá una maestra daba primero, segundo y tercero juntos, porque eran 2 aulas y era como el espacio era poco que teníamos para dar clase. No existía tampoco el jardincito, no había jardín, existía el primero inferior y el primero superior. ¿Qué parte de la escuela había? Estaban estas 2 aulas y los baños estaban por allá, atrás. Y ahí la casillita de madera que yo les digo que también daban clase ahí. En mi caso también cuando yo vine estaban estas 2 aulas, más o menos a la mitad de aquel parte del edificio estaba la casa de la directora y había un aljibe. Estaba el mástil y había un aljibe que era, digamos, donde se sacaba el agua. ¿Qué tocaban cuando había recreo? ¿Había campana? Sí, campana hubo siempre. ¿Antes rayaban las mesas? No, antes no rayábamos las mesas. ¿Qué le Teníamos hacían? bancos, pupitres así, para poner, sentarnos acá, y acá poníamos las carpetas, los cuadernos, todo. No había silla como hay ahora. ¿Qué hacían los maestros cuando se portaban mal? Ahí está. Te ponía en penitencia, paraditos ahí contra la pared. Estábamos en penitencia en un rincón, nos ponían en el aula.
Y después salían todos al recreo y nosotros teníamos que quedarnos ahí nomás. Así que estábamos encerrados ahí. Nosotros, si nos portábamos mal, nos pegaban con el puntero en la cabeza. Son épocas totalmente diferentes. Las que nosotros hemos vivido, bueno, teníamos los recreos, ¿qué era lo que hacíamos? Agarrábamos, salíamos a jugar a la mancha, a la escondida, a la bolita. Cuando se sentían mal, ¿venían a retirarlo? No, mija, cuando nosotros nos sentíamos mal, nos atendían las maestras. Para nosotros la maestra era la segunda madre que nosotros teníamos, porque nos atendían durante todo el día y durante la permanencia que estábamos en la escuela, nos atendían ellas. Ellos contaban acá que había un comedor, ¿no? Que era tipo una casilla, ¿era? No, era la casita. Una... De paja acá. También tenían desayuno y almuerzo. ¿De barro? Sí, de sarandí con barro. Todo eso estuvo hasta que se fue reparando. En el año 84-85 fue que se empezó con el tema del secundario y empezó a darse un poco la escuela y empezaron con el comedor, se hizo un galpón acá y bueno, se fue cerrando y se hizo el comedor y ahí en el comedor después se repartieron con mampara de madera, se repartieron y hicieron unas aulas, hasta tanto que después se fue agrandando a lo que es hoy. Parte de esto todavía seguía la dirección ahí, que muchas veces después la usaban como de casa de los maestros, hasta que después, bueno, se fue agrandando cada vez más, que sacaron todo de acá y bueno, ya las cosas fueron cambiando. Pero recién a partir de que surgió que nos dieron el secundario para acá, para la localidad. Sí, se consiguió que lo apadrinara Wallace Corny, que Wallace Corny era la papelera que estaba anteriormente pegada a Monsanto en Zárate, y por intermedio de un conocido se logró que él fuera el padrino, en el cual vinieron las autoridades y todo para acá el día que le pusieron el nombre. En esa época se pedían muchas donaciones y ese, Wallace Corny, que era la papelera vino y trajo una biblioteca completa con todos los libros, con todas las cosas que los donó para la escuela. Y siempre, de todos los años, traían donaciones. ¿Quién eran los conserjes? No existían en ese momento. Los mismos maestros. ¿Cómo venían a la escuela? A caballo, caminando, depende el lugar de donde algunos venían en carro, en sulky. Cuando salíamos, que nos íbamos a nuestras casas, nos íbamos todos formados y cantando la marcha San Lorenzo. ¿Viste eso? Y el que se iba manoteando, peleando algo, salía de la fila. Se tenía que volver hasta afuera. Salíamos todos, eran unos soldaditos, éramos como salíamos. ¿Qué directores tenían? Marficia Bunones de Martínez, y la maestra era Eulalia Paredes de Montero. Y después estaba Nidia de Poturno y Espoturno, Raúl Espoturno. Cuando yo venía, la directora se llamaba Blanca Taparí de Salvia. O sea, antes le decíamos todo el nombre, el apellido y del marido también. Era ella la que vivía ahí y tenía una hija y eran ellos los que eran directores. Y en el caso de la maestra que yo tuve se llamaba una Mirta Mateo, que ella se debe acordar porque vivía en Ceiba, vivía en una casillita así. Y como decir, la señora Kika, la señora Dora de Olano, y ella fue mi maestra. Y después estaba la casa, que era la dirección, en la cual estaba la dirección sola ahí y había una biblioteca. La directora no vivía acá en la escuela, sino vivía acá en la esquina, acá en la esquina del agua potable. Ahí había
un ranchito en esa época porque era de barro y de sarandí, de techo de paja. Y después las maestras venían de Gualeguaychú y se quedaban, compartían la casa ahí, se quedaban ahí. La única maestra que había era mi mamá, que empezó en el año 1961 y hasta que se jubiló acá en la escuela. ¿Les parece que sigue siendo igual la escuela que antes? No, está todo cambiado, mira todas las cosas nuevas que se han hecho. Ustedes son distintos. Nosotros cuando veníamos a la escuela éramos muy pobres acá en Ceiba. No teníamos mochila, quizás podíamos venir de alpargatas, quizás veníamos con una bolsita, traíamos el cuadernito solo en una bolsita de nylon. Y el calzado que traíamos eran alpargatas. Así, no es como ahora que están todos con zapatillas nuevas. Antes había biblioteca. Sí, en la casa de la directora había una biblioteca. Nosotros en esa época se leía mucho. Porque como no había tele, no había nada, o sea, vos que querías ver algo nuevo tenías que leer, no te quedaba otra. ¿Había actos en la escuela? Sí, los actos se hacían siempre. Sí, Ñata, ¿cómo era? Y eran del 25 de mayo, del Día de la Bandera, el 9 de julio, todo eso, y hacíamos fiesta el mismo día. Primero decíamos versos y cosas así, todos, y bailaban el pericón, alguna samba, y era muy lindo. Ya está, 3. Igual nos vamos a sacar toda una foto ahora, le damos un aplauso, ¿sí?, por haber dado su tiempo.